Liderazgo emocional docente. ¿Cómo es el mejor docente que has tenido? ¿Qué hacía en clase? ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo te hacía sentir? Probablemente muchas de las respuestas a estas preguntas hacen referencia a conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes relacionadas con el desarrollo emocional. El trabajo del docente dentro del aula y en general dentro del centro educativo es un trabajo en equipo, en el que la cohesión es fundamental para lograr objetivos y producir sinergias. En esta cohesión tiene un papel esencial el docente, como líder del equipo y como modelo de referencia para los alumnos. Liderar es influir para que las personas se movilicen hacia la consecución de objetivos comunes. Un docente que ejerce bien su liderazgo comunica, motiva y moviliza, generando convicción e implicación entre los miembros del equipo, es decir, entre sus alumnos. El docente, que es un líder positivo, despierta sentimientos de respeto, de compasión, agradecimiento, libertad. En ocasiones el liderazgo se entiende incorrectamente y se ejerce en el aula con órdenes, obligaciones y castigos, con los que se pretende una actitud de obediencia en el alumnado, con la que a su vez se despierta el miedo y el odio, la tensión, la ansiedad, la frustración, el resentimiento, etc. El aprendizaje difícilmente puede ser significativo en un clima de aula donde impera este tipo de emociones, donde los alumnos se sienten obligados a realizar algo y donde no sienten implicación por lo que hacen. Sin embargo, cuando un docente entiende y ejerce positivamente su liderazgo, encausa las emociones del grupo en una dirección y moviliza lo mejor de sus alumnos, que estarán dispuestos a lograr los objetivos comunes desde la propia convicción. Y ahora sí, después de ver el informe, es momento de presentar a los invitados de esta noche. Hoy nos visita la licenciada Silvia Italiani, directora general del Instituto Dr. Alexis Carrel. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir este espacio. Bueno, y muy buenas noches. Y también le damos la bienvenida, por supuesto, al licenciado Gonzalo Vilches, director general del Instituto Carlos Saavedra Lamas. Buenas noches. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo emocional? Bien, en educación es importantísimo, hemos ido escuchando el concepto de inteligencia emocional desde hace tiempo y asociado a la noción de liderazgo se trata de la figura o la persona que es capaz de gestionar con esa inteligencia emocional los vínculos, las relaciones interpersonales, cuidando el clima del espacio de trabajo, fomentando el trabajo de equipo. De eso se trata el desarrollo de un liderazgo que tenga que ver con lo emocional. No es relativamente nuevo esto, Gonzalo, ¿no? En realidad siempre fue deseable, pero la literatura empieza a desarrollar investigación al respecto y eso nos da más oportunidades de aprender cómo generarlo y construirlo y crecer en la dirección de que los liderazgos en las instituciones educativas, en los espacios escolares, en las aulas, tengan que ver con esta actitud de líder, de conductor, del que gestiona desde esta inteligencia emocional. Y esto es lo apasionante que tiene, que trabajar desde la inteligencia emocional es un trabajo que primero se hace con uno mismo, ¿no es cierto? Primero tenemos que gestionar nuestras propias emociones, al liderarnos. Comenzar por uno, ¿no? Claro, es un trabajo de comenzar por uno. Cuando yo sé que puedo manejar mis emociones, que puedo mantener el equilibrio, que puedo manejar una comunicación fluida, asertiva, empática con el otro, cuando sé que no me van a desbordar los conflictos y las distintas situaciones que se dan en todos los ámbitos laborales, entonces ahí estoy gestionando mis propias emociones y entonces estoy en condiciones de liderar al otro, ¿no? Coaching docente, ¿cómo relacionamos una cosa con la otra? El liderazgo emocional con el coaching docente. Bueno, vayamos primero al origen del término. El término surge en la Universidad de Oxford
y se consideraba coaching a la persona que acompañaba a superar las dificultades que tenían en los exámenes sus alumnos. Es decir, le daban herramientas, le hacían revisar las habilidades y las debilidades, y lo acompañaban a que superen los obstáculos. De ahí surge entonces la palabra coaching. Te acompaño, no te enseño, sino te doy las herramientas para que vos seas gestor de tus aprendizajes, de tus emociones, estés motivado. Desde lo humano, ¿no? Desde lo humano, exactamente. Y el coaching educativo en una institución se gestiona desde el área directiva. El directivo es un gestor de sus docentes, es un líder nato, ¿no es cierto? O tendría que ser, de sus docentes y de sus alumnos. Y el docente es el gestor en el aula, ¿cierto? Es el coaching de sus alumnos. Antes se creía que el líder era autoridad, pero autoridad por medio del respeto, hasta del miedo, ¿no? Que el respeto es algo que es un sentimiento, que se construye. Retomando un poco lo que decía, definitivamente, se construye. Respetando, por supuesto, ¿sí? Tiene que ser una construcción mutua. Retomando un poco lo que decía Silvia recién acerca de este coaching, que en el ámbito empresarial está muy difundido, tiene que ver con entrenar habilidades que a lo mejor no tenemos tan desarrolladas y necesitamos colaborativamente acompañarnos, pero desde alguien que tenga un horizonte, que tenga una visión de a dónde se pretende llegar para acompañar a cumplir objetivos a los demás. Claro, nos decía que antes el liderazgo estaba relacionado con la autoridad, ¿no? Tiene que ver con los modelos educativos de las décadas pasadas, donde la educación era disciplinadora y esto se hacía así porque debía ser así. Hoy se tiene que hacer, pero sí, era vertical. Claro, hoy es más democrático, ¿no? Es más empático. Y la diversidad siempre enriquece, entonces hay aportes. Seguro, y en una sociedad tan turbulenta, tan acelerada, con tantos cambios, necesitamos nuevos paradigmas comunicacionales, ¿no? Si pensamos hoy en ese tipo de autoridad, probablemente sea, digamos, motivo de frustración o debilite los vínculos, si se sostiene ese autoritarismo o esa autoridad rígida tan vertical. La calidad, la calidez, la comunicación fluida, amable, no tiene absolutamente nada que ver con descuidar los espacios de exigencia, de esfuerzo, de silencios propios del aprendizaje. Que yo tenga una relación empática con mis alumnos no quiere decir que van a hacer lo que a ellos se les ocurre. Sí, que eso sea motivo de anarquía o caos. Claro, al contrario, el coaching lo que tiene que intentar en esta sociedad caótica y convulsionada es que vuelvan a valorar los aprendizajes en espacios de silencio de trabajo, en espacios de compartir en equipo, ¿no? Sí, de respeto por la opinión de otros. Claro. De otra manera, De otra manera. mucho más humana. Recuperar el esfuerzo tan necesario, ¿no? Porque, bueno, estamos viviendo... Claro, valorar al otro, ¿no? Valorar al otro, sí. Si hablamos de coeficiente emocional, siempre se habló de coeficiente intelectual. Ahora se habla de coeficiente emocional. Leía varios autores de la universidad de Estados Unidos, hay muchos, hay 4 o 5 que aparecen ahí en un curso que estoy haciendo justo en este momento. Da la casualidad que estoy... Está todo fresquito. Así fresquito, estoy trabajando esto del neuroliderazgo educativo, ¿no? Entonces decía, cuando nosotros tomamos decisiones, el 20% las hacemos con el coeficiente intelectual, el 80% las hacemos con el coeficiente emocional. Fíjense si son importantes las emociones en esto. Fundamental. Fundamental. Así que bueno. La toma de decisiones, la construcción colectiva que mencionábamos hace un ratito requiere interpretar las emociones del otro, gestionar las propias, y si bien el coeficiente intelectual se ha medido y hay test desde hace mucho tiempo que ponen el acento en estas cuestiones cognitivas, en la memoria, en la capacidad de resolver problemas lógicos y demás, el coeficiente emocional, digamos, tiende a crecer en la resolución de otro tipo de problemas, de situaciones conflictivas que se presentan, de vínculos interpersonales que requieren intervención,
y con la inteligencia o el coeficiente intelectual no alcanza. Se requiere desarrollar y crecer en este coeficiente emocional. Claro, vos lo decías bien, los test que antes